Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo. Qué gusto que me dejes entrar en tu vida una vez más. Te recuerdo que este programa está pensado para desarrollar algunas preguntas, algunas dudas que muchas personas pueden llegar a presentar cuando se están acercando a Dios por primera vez. Si te gusta el contenido de este programa, por favor no dudes en compartirlo. Tenemos varias redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Spotify, incluso en Twitter puedes encontrarnos así tal cual como Nuevo Podcast. Y sin más por agregar, comenzamos con el programa de esta sesión. Como ya viste en el título del programa, en esta ocasión el tema es acerca de la maldad. ¿Y por qué quiero hablar sobre la maldad? Bueno, es porque yo me he enfrentado a una pregunta bastante interesante en un par de ocasiones. Curiosamente es una pregunta que yo mismo confronté en su tiempo y al que llegué a una especie de solución y la cual comparto con aquellos que me la hacen. Y antes de continuar, quiero mencionarte que lo que voy a estar hablando en este programa va a estar inspirado principalmente en el libro de Génesis, en especial el capítulo 3. Entonces puedes ir a revisarlo y obviamente voy a hablar de otros versículos y de otras partes de la Biblia que podrás estudiar después. Pero si quieres saber más del tema, pues ve y estúdialo allá. Ahora sí, continuando, ¿cuál es esta pregunta que me han hecho? ¿Cuál es esta pregunta que ha metido a veces en un debate, en un conflicto de reflexión? Pues la pregunta es bastante compleja y es: si Dios es todopoderoso, es todo bondad, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué un Dios tan bueno y tan lleno de amor permitiría que algo como la maldad exista en este mundo? De tal manera que nos lleva a preguntar: ¿Dios creó la maldad? Y pues se entiende la duda. ¿Se entiende? O sea, si siempre se nos explica, como dice el libro de Génesis, que no existía nada y de repente Dios creó todo, ¿de dónde surge la maldad? Y es una pregunta bastante válida y bastante compleja. Ahora, voy a tratar primero de entender o explicar un poquito acerca de lo que yo pienso que es la maldad. Y antes de continuar, quiero hacer énfasis en que lo que voy a estar diciendo es muchísimo más especulativo. Es cierto, la Biblia habla muchas veces acerca de la maldad, pero no nos platica sus orígenes o no nos los define con exactitud qué es. Mucho de estos es inferencia y revelación personal, y puedes encontrar teólogos u otras personas que dicen que no y tendrán otro punto de vista. Es totalmente válido, ¿ok? Ahora, ¿por qué es muy especulativo? Porque regreso, la Biblia no es una enciclopedia o un diccionario o un libro de instrucciones claro y conciso, metódico y práctico. Es un libro que necesita mucho de tu interpretación espiritual para que sea claro en lo que quiere decir, y puede ser que diferentes personas interpreten cosas distintas, que no es algo negativo, porque la Biblia nos da un mensaje diferente a cada quien según sus necesidades y sus propias experiencias, ¿ok? Dejando en claro esto, voy a continuar hablando de lo que yo pienso que es la maldad, obviamente inspirado en la Biblia y en algunas prédicas y en mi propia experiencia. Para empezar, tenemos que hacer una distinción importante entre pecado y maldad. Ambas tienen mucho parecido y vienen de la misma raíz espiritual, por decirlo de una manera, y ahorita lo voy a explicar, pero no son sinónimos. Yo siempre voy a defender que una persona que comete pecado no necesariamente es una persona malvada, pero toda persona malvada es una persona que comete pecado. Te invito a que escuches el programa de pecado de la primera temporada, ahí vas a entender un poquito acerca de mi percepción, pero para que no te vayas te lo platico rapidito. Una vez más, pecado es realmente alejarnos de los principios de la voluntad de Dios. Ahora, el pecado puede ocurrir de manera, digamos, accidental o sin mucha intención. Puede ser que nos distraigamos o puede ser que simplemente no nos demos cuenta, etcétera, etcétera, y cometamos errores como cualquier otra persona que lastime a alguien más o que nos aleje un poco de la visión de Dios para nuestras vidas. Y esos son pecados, pues, accidentales
accidentales, pecados de la vida diaria. De hecho, el libro de Levítico maneja un montón de rituales muy importantes para el pueblo judío, porque precisamente el pueblo judío cometía pecados diariamente. Incluso había un sacrificio a aquellos pecados que ni siquiera están conscientes de que los cometieron, a aquellos que no se dieron cuenta. Existía un ritual de sacrificio para ese tipo de pecados. Y más adelante en las cartas nos menciona Juan que precisamente hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. Entonces hay diferentes tipos de pecados. Hay aquellos que precisamente ocurren porque pues metimos la pata, o sea, fuimos descuidados, fuimos torpes, nos confundimos y demás. Pero existen otro tipo de pecados que son los que nacen puramente de la maldad. Y la maldad como tal es alejarnos deliberadamente y con toda intención del camino de Dios. Bueno, eso para mí es maldad. Alejarnos con toda intención de lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde vienen estos sentimientos? ¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Dios creó estas emociones en nosotros o son fuerzas espirituales que no vemos? Pues la verdad es que es un poco complejo. Para empezar, voy a retomar un mito urbano bastante famoso, en donde supuestamente Albert Einstein, el joven Albert Einstein, estaba en una clase y estaba su profesor hablando sobre de que Dios no existe, etcétera, etcétera y demás. Entonces Albert Einstein levanta la mano y dice: bueno, profesor, la oscuridad existe. Y dice él: no, sí existe. No, dice, la oscuridad no existe. Lo que existe es la luz. Y pareciera así como que, oh, sí, claro. Pero es que tenemos que entender que en física la luz es energía y puede medirse y puede, ¿cómo se llama? Manipularse y un montón de cosas. Se puede estudiar. Pero la oscuridad no. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y también dice lo mismo del frío y del calor. Dice, ¿el frío existe? No, sí, el frío existe. No. Lo que existe es el calor y el frío es la ausencia del calor. Porque también, o sea, el calor es energía y se puede medir y se puede estudiar y todas esas cosas. De la misma manera, dice Albert Einstein supuestamente en esta historia, la maldad no existe. Lo que pasa es que lo que nosotros llamamos como maldad es ausencia de Dios. Y también por ahí, siguiendo esta idea, hay un video fantástico de peluqueros, de yo no creo que los peluqueros existan. Velo, que está muy padre, te invito a que lo hagas. Donde también plantea lo mismo, ¿no? O sea, está un peluquero con un hombre y le está cortando el pelo y luego ve que el hombre trae una Biblia y luego le ¿sabes qué? Yo creo que Dios no existe, porque si Dios existiera no permitiría que existiera tanto, pues maldad en el mundo, tanto sufrimiento y demás, y toda esta situación. Pues yo no puedo creer en un Dios que supuestamente sea tan bueno que permita que tanto sufrimiento ocurra a muchas personas que no se lo merecen. Y el hombre se queda callado, pues bueno, sale y ve a un hombre muy mechudo, con el cabello muy largo, y lo mete y le digo, ¿sabe qué? Yo no creo que los peluqueros existan, porque si existiera no hubiera hombres con el cabello tan largo como él. Y le responde el peluquero, pues claro que yo existo, lo que pasa es que ese hombre no ha venido conmigo. Le dice, es lo mismo con Dios. Estas dos ideas creo que ejemplifican muy bien el por qué la maldad existe, ¿sí? Si Dios existe, existe algo contrario a él, como en todas las cosas. Es una cuestión de física. Ahora, no me voy a meter mucho en rollos de física, porque créanme que aquí podría hablar un montón, y lo único que quiero decir sobre esto es que nuestra percepción del mundo está limitada a nuestra realidad, y que Dios existe en una realidad muchísimo más compleja que la nuestra. Y entonces él tiene conocimiento cósmico y existe en donde el tiempo no existe, en donde las cosas ocurren de una manera diferente que jamás vamos a poder imaginar, ¿ok? Pero siguiendo estos principios de la física, pues que nos llevan a decir que existe la materia, también tiene que existir la antimateria y ese tipo de cosas, pues bueno, Dios existe, entonces existe algo contrario a él, ¿ok? Y la maldad se refleja en eso, en vivir lejos de la presencia de Dios, y si nos alejamos de él, pues vamos a ir a la maldad. Velo como si Dios fuera un sol enorme, brillante, que nos da vida, que nos da calor, y entre más nos alejemos de él, más nos vamos a someter a la oscuridad y al frío. Y a mí me encanta esto porque culturalmente hablando, diferentes tradiciones, diferentes mitos siempre han asociado a los dioses buenos, los dioses de la mitología, o a la bondad con calor y luz, mientras que a la maldad siempre se le ha asociado con el frío y la oscuridad. Si te das cuenta, normalmente así es, ¿no? Los dioses mitológicos y demás casi siempre se dividían en estos grupos. Y yo creo que ahí se ve
cómo es que Dios puso esa misma revelación, por decirlo algo así, en la humanidad, ¿ok? Bueno, entonces, vamos por partes. La maldad existe porque Dios existe, así de simple. No la creó Dios, más bien la maldad es alejarnos deliberadamente de Dios. Lo mismo que ocurría con el pecado. Ahí es por eso que se parecen tanto y nos podemos confundir. Pero la diferencia, una vez más, está en que el pecado te puede ser intencional o no intencional, mientras que la maldad siempre va a llevar un pecado intencional. Es cuando nos alejamos del propósito de Dios, es cuando nos alejamos de su bondad y su virtud. Y nos llega la siguiente pregunta. Bueno, entonces, ¿quién es este personaje? El enemigo, Satanás, Lucifer. La verdad es que siempre nos han pintado una historia muy de novela. Es más, hasta hay cómics y series en Netflix sobre este individuo, este personaje, que nos plantea la misma cosa. Era un ser angelical, realmente no tanto angelical, es más bien un ser divino. Regresamos que hay un mundo, un reino que nosotros no entendemos, que es el mundo de lo divino, donde hay diferentes tipos de ángeles y aparentemente el enemigo era parte de ellos. Esto no está explícito en la Biblia. Lo más explícito que vamos a encontrar es el libro de Enoch, pero es un libro deuterocanónico, o sea, no pertenece al canon oficial de la Biblia. Y pues la verdad es que si apenas estás estudiando la Biblia, no lo leas, es un libro medio complejo, pero nos habla precisamente de un ser ángel que cayó del cielo, que también se reafirma en Isaías cuando se menciona tú, ángel de la mañana, luz de la mañana, tal, pues está hablando del príncipe rebelde, el enemigo. Y en el Antiguo Testamento se le menciona un par de veces como Satanás, y pues también en el Nuevo Testamento se le menciona muchísimo más como el enemigo. De hecho, la palabra Satanás significa acusador o contrario, alguien que te lleva a la contra. Y creo que a esto es lo importante, porque Satanás es eso, es un rebelde, es alguien que está en contra de la voluntad de Dios de manera deliberada. Por eso es que regresamos a que él representa la maldad, ¿sí? Satanás está en contra de Dios de manera deliberada y es un rebelde. Y como tal, tiene un deseo muy ferviente de corromper y destruir la creación. Y lo que más anhela él es precisamente arrancarnos de nosotros nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso es que la guerra espiritual ocurre en lo profundo de nuestro corazón, principalmente. Ahora, esto lo ha intentado desde siempre. Obviamente, la serpiente en el jardín del Edén del capítulo 3, pues precisamente es una representación del enemigo. Ahora, parece ser que sí, es el mismo Satanás, es el mismo Lucifer, pero pues queda un poco ambiguo de vez en cuando. Esta es una chamba de teólogos y creo que es algo muy importante aclarar, que no voy a tratar de desenmascarar algo o tratar o revelar algo muy profundo, porque es bastante complejo hablar de la figura del enemigo, ya que en la Biblia no se le menciona tanto ni de sus orígenes ni su naturaleza como tal. Lo que sabemos es que sí existe y está tratando constantemente de poner nuestro corazón en la misma situación de rebeldía en contra de Dios. Eso es su misión. Y desde el jardín del Edén hasta Apocalipsis se encuentra en este trabajo constante. Ahora, lo más interesante es que este enemigo no es para nada ni de cerca tan poderoso como Dios. Él existe en una situación totalmente diferente y obviamente tiene cierto poder o cierta capacidad, pero lo que él puede hacer no se puede comparar a la autoridad de Dios. Y creo que eso está muy claro en el libro de Job. De hecho, cronológicamente hablando, en tiempos de escritura, Job es uno de los libros más antiguos. Hay quienes dicen que está escrito muchísimo antes que Génesis incluso. Y ahí se refleja cómo es que el enemigo, Satanás, le tuvo que pedir permiso a Dios para hacer de las suyas con Job. Si no, no iba a poder. Y así está. O sea, en el Nuevo Testamento, frente a la presencia de Jesús, decían los demonios, no, espérate, déjanos, danos chance. O sea, vámonos con los cerdos. O sea, no pueden hacer nada. Solamente mencionando el nombre de Jesús con una fe y una obediencia profunda, se pueden hacer grandes cosas. Hablar de los enemigos, de los demonios, es quizás para otro programa, pero en general, pues son también, ¿no?, ángeles caídos que también están en Génesis, cuando se menciona este capítulo, los hijos de Dios que tuvieron relaciones con las hijas del hombre que dieron origen a los gigantes, que los gigantes eran tiranos, pues se supone que estos hijos de Dios no son humanos, sino son ángeles caídos, que están retomados en el libro de no, pero bueno, no me voy a meter en ese rollo tan complejo, ya me está yendo
mucho de este podcast en este tema. Lo importante que quiero llegar como a concluir y lo que quiero responder es que sí existe la maldad y que la maldad es la ausencia deliberada, es el acto de rebeldía, de ir en contra de lo que Dios ha dispuesto a tu vida. Y no es que Dios la haya creado, porque la maldad existe porque existe el libre albedrío en nosotros, porque era necesario que nosotros pudiéramos decidir sobre las cosas de nuestras vidas. Y siempre fue una opción. Como Dios existe, la maldad existe. Y Lucifer, Satanás, es el representante, el símbolo, es el que se manifiesta y se regocija en la maldad, porque representa totalmente la rebeldía en contra de Dios. Es lo que representa, y obviamente su misión es jalarnos a que nosotros seamos tan rebeldes y tan destructivos como lo es él, y para conseguirlo va a utilizar muchas estrategias, y esas estrategias son las que vamos a estar viendo en los siguientes programas. Pues bueno, este fue un programa un poquito largo, igual espero que haya sido de bendición o que te haya resuelto algunas dudas. Espero no haberte dejado con más dudas. Si las tienes, si quieres que hable más de este tema, pues déjalo en las redes sociales para seguir hablándolo. De momento, yo fui Garu. Es un placer que me hayas dejado entrar a tu vida esta semana, en esta ocasión. Nos vemos en la próxima ocasión. Que tengas una muy bendecida semana. Hasta la próxima. It seems impossible for me to let this go. Feel like it never